Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo y emocionante vídeo. En esta ocasión, nos sumergiremos en un épico enfrentamiento entre dos poderosos seres, Aeos, la antigua Suprema Kaiosama del Tiempo, y Cronoa, Suprema Kaiosama del Tiempo. Ambos se preparan para librar una batalla trascendental en la que se definirá el destino de las historias alternas y el equilibrio del tiempo. ¿Quién prevalecerá? ¿Quién demostrará ser el verdadero maestro de las dimensiones? Únanse a nosotros mientras presenciamos este asombroso combate, lleno de acción, poderes extraordinarios y giros inesperados. No se lo pueden perder. Un encapuchado llega al castillo de Aeos. Aeos, con una sonrisa, le dice: «Así que eres tú después de todo, Cronoa». Cronoa exige a Aeos que le devuelva los pergaminos del tiempo. Aeos le pregunta para qué sirve que le devuelva los pergaminos del tiempo, ya que el futuro que les espera es nada más que destrucción. Aeos le dice: «Eres muy consciente de las distorsiones causadas por las historias alternas. Lo has visto por ti misma, ¿no es así, Cronoa?». Cronoa responde diciendo que esa es la razón por la que las personas inocentes desaparecen. Aeos responde: «Tampoco son una razón para detener la creación de la verdadera historia». Aeos continúa: «Ya no eres apta para ser una Supremo Kai del tiempo. No debes apegarte emocionalmente a los vivos. Estoy segura de que te enseñé que nuestra misión prioriza proteger el equilibrio del tiempo». Cronoa dice: «La misión de una Supremo Kai del tiempo es proteger tanto la vida de los seres vivos como el equilibrio del tiempo, eso es lo que creo. No es que no entienda la crisis y la preocupación que sientes. Pero más que eso, existe la posibilidad de protegerlo todo porque tengo a mis amigos». Aeos responde: «¿Esperas mucho de tus compañeros mortales? ¿No es así? Es cierto que trabajaron más duro de lo que pensé que lo harían, pero, aún así, todos son simples mortales al final». Cronoa dice: «Estoy segura de que algún día también lo entenderás, sus infinitas posibilidades». Aeos responde: «No voy a hacerme ilusiones con algo así. Pero si vas tan lejos como para decir eso, te doy la oportunidad de recuperarlos. Los pergaminos están dentro de esta caja». Cronoa aprovecha el momento y usa su ataque de congelación para dejar a Aeos congelada. Cronoa dice que no logra alejar a los pergaminos de Aeos mientras el tiempo pasa. Aeos le dice que eso no es suficiente para congelar a la antigua Supremo Kaiosama del tiempo. Con solo su dedo, Aeos manda a volar a Cronoa. Aeos dice: «Freeze es una de las técnicas espacio-temporales más básicas. Si ese es tu nivel como Supremo Kaiosama del tiempo, entonces estoy preocupada por lo que tienes por delante». Aeos continúa: «¿No hubiera sido más prudente dejar todo esto en manos de Mechikabura? Al parecer, ya hay un ganador del Super Torneo Espacio-Tiempo». Aeos decide deshacerse de todas las historias falsas. Cronoa rápidamente se transforma e intenta detener a Aeos para que no desaparezca ninguna historia. Lanza una serie de ataques de rayos, pero Aeos los detiene con su técnica, magia del tren del tiempo. Cronoa no puede creer lo que acaba de suceder. Sus ataques son desviados, y Cronoa, impresionada, esperaba esa respuesta de la antigua Kaiosama del tiempo. Cronoa dice: «La agilidad de sus técnicas sigue siendo tan buena como siempre, y su experiencia con ellas es superior a la mía». Cronoa esquiva los ataques de Aeos, ya que no puede permitir que la golpee. Después de todo, es la Suprema Kaiosama del tiempo. Aeos se siente decepcionada de Cronoa, ya que ésta carece del suficiente poder y resolución como supervisora del tiempo. Sabía que no debía dejar a cargo a Cronoa, y ahora Aeos asumirá el cargo como Supremo Kaio del tiempo, mostrando su transformación final. Aeos activa su técnica, Freeze, y congela por completo a Cronoa. Mientras tiene a Cronoa congelada, le dice que no tendrá piedad con aquellos que perturbaron el tiempo, incluso si es la actual Suprema Kaiosama del tiempo. Aeos activa su técnica especial, el Juicio del Tiempo, y Cronoa no puede moverse. Parece que será el final para ella. De repente, llega Goku junto a un pequeño ser y es este último quien recibe el ataque del Juicio del Tiempo, quedando herido por completo. Goku dice que eso estuvo cerca, y Aeos se da cuenta de que es Goku. El pequeño ser entrega un resumen de la situación,
diciendo que se llevó a cabo un torneo espacio-tiempo para determinar la verdadera historia debido a un número cada vez mayor de historias. Después de intensas batallas entre los diferentes guerreros de distintas historias, Son Goku fue uno de los miembros del equipo victorioso. Goku le pide a Aeos un favor, ya que aprecia el hecho de que tuvo que luchar contra oponentes fuertes. Le pregunta si puede quitar la regla del torneo de borrar a los oponentes, ya que aún quiere luchar contra ellos. Aeos sonríe ante la petición de Goku y además le dice que él es un tipo único y que ahora puede entender un poco mejor las posibilidades que ve la Suprema Kaiosama, la que está detrás de Goku. Este último se percata recién de que ella está congelada detrás de él. Goku toca a Cronoa para verificar si está viva o no y le pregunta por qué no se mueve, justo cuando el hechizo comienza a romperse. Cronoa se está liberando poco a poco y estalla en risas cuando el hechizo finalmente se libera. Aeos dice que de todos modos tiene que deshacerse de las historias que perdieron, ya que ahora es lo único que queda por hacer. Goku lo toma bien, pero desafía a Aeos a un combate. Si él gana, ella tendrá que pensarlo una vez más. Aeos se sorprende y le dice a Goku que es un mortal muy interesante y, por lo tanto, muy peligroso. Pero bueno, acepta el tonto desafío de Goku. Aeos cambia el escenario para el combate decisivo. Y así llegamos al final de esta increíble batalla entre Aeos y Cronoa, dos Kaiosamas enfrentándose en un choque de habilidades y determinación. Ambos demostraron una destreza sin igual, desplegando sus habilidades más impresionantes y empujando sus límites al máximo. En este combate, presenciamos cómo el destino de las historias alternas y el equilibrio del tiempo estuvo en juego. Aeos, la antigua Suprema Kaiosama del tiempo, mostró su experiencia y agilidad, mientras Cronoa, actual Suprema Kaiosama del tiempo, demostró su inmenso poder y valentía. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura y por ser testigos de esta batalla que desafió los límites de la realidad. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse para no perderse de futuros contenidos llenos de acción y emociones intensas. Hasta la próxima, amigos, donde nos sumergiremos en nuevas historias y desafíos que nos llevarán a límites insospechados. Que el poder y la emoción los acompañen siempre.